mensaje que traerá esperanza, fuerza y dirección. Gracias por conectarte. Eres parte de esta familia y nos alegra que estés aquí. Prepara tu corazón y tu mente para recibir. Tenía vida. Y para que ese huesamental tuviera vida, tenía que haber una palabra que viniera de parte de Dios. La pregunta esta mañana es: ¿por qué la iglesia no tiene vida abundante? ¿Por qué la iglesia ha perdido la vida? ¿Por qué la iglesia ha perdido la unción? ¿Por qué la iglesia ha perdido la presencia? ¿Por qué no hay predicadores? ¿Por qué no hay adoradores? ¿Por qué no hay una congregación como la de antes? ¿Dónde está el problema? 4 posibles respuestas esta mañana que le pasó a la nación de Israel también. Es porque la Biblia dice que ellos dejaron morir su esperanza, a tal grado que ellos dijeron: estamos en sepulturas, estamos en sepulcros, porque pereció nuestra esperanza. No hay cosa peor para un cristiano que pierda su esperanza. Lo que a mí me mantiene en pie, lo que a usted le mantiene de pie hoy, es la esperanza de que Cristo viene pronto, de que Cristo está con nosotros, de que Cristo bautiza, de que Él está en medio nuestro. Pero cuando usted pierde la esperanza, lo pierde todo. La segunda razón por la cual la iglesia no tiene vida, y le pasó a Israel también, es porque dejamos morir nuestro primer amor. Esta iglesia no estuviera 100 o 200 personas. A la edad de 40 años esta iglesia estuviera, hermano, no sé con cuántos miles. Pero vaya usted a saber cuánta gente se ha ido a las congregaciones porque deja morir su primer amor. Y gloria a Dios por los que están aquí. Tal vez no están en su primer amor, pero tal vez algunos sí. Pero hermanos, han entendido que para poder mantenerse vivo hay que mantener el amor por la presencia de Dios. Hay que mantener el amor por la obra de Dios. Cuando se pierde el primer amor, se pierde la esperanza, se pierde la vida, se pierde el gozo. La tercera razón por la cual la iglesia no tiene vida abundante hoy es porque no queremos sacrificio, queremos satisfacción personal. Cuando el Señor comenzó a demandarle al pueblo de Israel que no importa dónde estuvieran, lo alabaran, dice que ellos empezaron a quejarse y a decir: no, es que no estamos en nuestra tierra. Si estuviéramos en nuestra tierra, si cantáramos y adorásemos. Pasaron años donde Dios reclamaba, porque Dios no llevó a Israel a la cautividad para que se muriera. Dios lo llevó a Babilonia para que allá en Babilonia conocieran que allá iba a haber un Daniel que iba a tener el respaldo, para que allá en Babilonia vieran que había uno semejante a los hijos de los dioses que podía caminar en el horno de fuego. No lo llevó para que se muriese, lo llevó para que en medio de todo tuvieran sacrificio personal. La iglesia ha perdido el fuego, ha perdido la esperanza, porque estamos buscando satisfacción personal. No vengo a golpear a nadie, pero sé que algunos no fueron al retiro de líderes porque dijeron: ese lugar es feo, ya lo conozco. Porque la gente está buscando satisfacción personal, cuando Jesús ni siquiera buscaba piscinas o hamacas a la orilla de la playa. Jesús simplemente se iba a los montes, a los desiertos a orar, para hablar con el Padre, porque Él sabía que el que habla con el Padre puede traer vida a la tierra. Porque queremos satisfacción personal. La iglesia ha perdido la vida abundante porque ha caído en el modernismo. Hacía broma al inicio, pero hay gente que me ha dicho: pastor, el día que ponga aire acondicionado se va a llenar la iglesia. Qué tristeza que se me llene la iglesia un día porque tenga aire acondicionado y no porque quiera estar en la presencia de Dios. Yo sé que usted se me está asando ahí, yo sé que está caliente, yo sé que no es fácil, pero la gente no tiene que venir ni siquiera porque hay un buen predicador o porque hay un buen ministerio de alabanza. Ese no debe de ser el objetivo de la iglesia. El objetivo de la iglesia siempre debe de ser adorar a Dios. No caigamos en el modernismo, no caigamos en que queremos tener, decíamos, la mejor plataforma digital. ¿De qué sirve todo eso si no hay presencia? ¿Sabe qué dijo David en el Salmo 51? Puedes quitarme todo, pero no me quites tu Santo Espíritu. Una persona lo puede perder todo, pero si tiene la presencia de Dios va a seguir adelante, tiene ánimo, tiene fuego, tiene gloria. Necesitamos volver a la esperanza, al fuego, a la presencia de Dios.
Usted me va a decir, pastor, ¿qué es la esperanza? La esperanza, hermanos, es la confianza o la creencia de que algo bueno y deseado va a suceder. Hermano, la confianza es que tenemos una creencia de que algo bueno y grande va a suceder en el futuro. Incluso en el presente, aunque las circunstancias sean difíciles, aunque la iglesia esté pasando espiritualmente por el valle de los huesos secos, yo tengo fe, y esta mañana lo predicábamos, que Dios lo va a volver a hacer otra vez. Dios, yo creo, usted tiene que creer, tenga la fe en Dios, que la esperanza es que aunque ahorita en el presente las cosas vayan mal, van a cambiar, porque mi Dios no cambia. Cambia la cultura, cambia las creencias, pero Dios no cambia. Hermanos, la iglesia no tiene que perder la esperanza, porque la esperanza es esa fuerza interior que le dice a usted: siga adelante, siga adelante, siga adelante, que algo mejor viene para aquellos que le son fieles al Señor. No le estoy diciendo una frase, le estoy diciendo la Biblia. Qué cosa que ojo no vio ni oído oyó son las que Dios ha preparado para los que le aman. Levánteme la mano los que aman al Señor, porque esa es la gente que tiene fe, tiene esperanza. Una de las palabras más repetidas en los versículos que leímos es: saldremos de los sepulcros. Saldremos de la sepultura. Leyó conmigo: sepulcro, sepultura, sepulcro, sepultura. Y el Señor les decía: van a salir, aunque sean difíciles los momentos. Hermanos, la esperanza se puede entender en tres facetas. Por ejemplo, emocionalmente podríamos decir que es el sentimiento positivo allá adentro, hablando en términos, en una parte de emoción. Pero si hablamos desde la parte psicológica, hermanos, la esperanza es la motivación que lo impulsa a actuar, a moverse. Pero oiga, pero espiritualmente la confianza es la certeza que Dios va a cumplir toda promesa en nosotros. Repito, hermano, la esperanza es que Dios va a cumplir toda palabra en nosotros. Y aunque usted me diga: esto ya está muerto, esto es sepultura, esto ya no tiene vida, eso es lo que usted me puede decir. Pero la esperanza es que Dios le da vida a las cosas que están muertas. Abraham le creyó al Señor y levantó una descendencia poderosa. Hermanos, ¿por qué Israel decía: estamos en huesos secos, estamos en sepultura? ¿Qué sucede cuando se pierde la esperanza? Número uno, cuando se pierde la esperanza, la fuerza que empieza a desaparecer. El día que usted me diga: pastor, estoy desanimado, ya no quiero orar, ya no quiero ir a la iglesia, pastor, ya no quiero servir, pastor, ya no quiero seguir amando al Señor, porque las cosas van mal. El día que usted me diga eso, le va a pasar igual que Israel. Va a caer en muerte espiritual, en sepulcro, en sepultura, porque la fuerza desaparece. Lo estudiábamos esta mañana, que dice la Biblia ya en Salmo 137, que Israel había perdido la fuerza. Dice que los cautivos estaban igual que ellos, les decían: cántenos, queremos oír. Dicen que ustedes los israelitas cantan. Pero en el Salmo 137 dice: junto al río de Babilonia nos sentábamos y colgamos nuestros instrumentos, porque no teníamos fuerza para adorar a Dios. Y sabe que Dios había llevado a Israel, a un hermano, a la cautividad, porque allá habían más cautivos, porque Babilonia predominaba todo, pero no importaba si había otro igual que ellos. Israel era diferente. ¿Qué le estoy diciendo esto? Que aunque estemos igual que el mundo, mi esperanza no es igual que el mundo. Que aunque el mundo tenga problemas y aunque el pastor tenga problemas, pero ¿sabe qué? El Dios que habita dentro de mí es el Dios que habita para poder transformar el entorno. Iglesia, cuando se pierde la esperanza, se pierde la fuerza.
¿Sí o no? Que cuando usted está desanimado no tiene ganas de nada. No hay peor cosa que querer hacer comer a alguien que no tenga hambre. Para los que están hambrientos aquí físicamente, todo es rico. Yo me admiro a algunos muchachos de aquí en la iglesia que para ellos todo es rico. Todo es rico. Lleve o no lleve el toque, todo es rico. Pero vaya a ver aquellos que somos, perdóneme la palabra, un poco mañistos. No es correcta la palabra mañistos. Delicados, delicadas. Le hallamos pero en todo. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Que para el hambriento hasta lo amargo es dulce. Pero cuando usted ha perdido la fuerza, le va a poner pero a toda la obra del Señor. Ese culto estuvo mal, ese muchacho mucho grita, mucho habla, ese pastor ya lo mismo predica, hoy es domingo, tener que ir a la iglesia, mejor fuera lunes para no ir a la iglesia. Cuando usted pierde la fuerza, no le va a dar sentido a nada. Pero aquellos que tienen fuerza, que tienen fe, que tienen fuego en sus corazones, cada día, cada oportunidad para adorar al Señor, para ellos es una motivación nueva. Porque nuevas son las misericordias del Señor en nuestras vidas. Lo segundo, cuando una persona pierde la esperanza, cambia su enfoque. Sabe que Israel no miraba vida, que miraba muerte, destrucción. Se sentían cautivos. Las circunstancias habían cambiado. Decíamos su identidad en ellos. Ahora ellos allá, hermanos, se sentían como un valle de huesos secos. Decían: no tenemos esperanza. Pereció la esperanza. Pereció nuestra ganas de adorarle. Pero ¿qué sucede cuando una persona pierde la esperanza? Pierde su enfoque, cambia su enfoque. ¿Sabe que Israel ahora entre las naciones ya no se distinguía que eran aquella nación santa que Dios había escogido allá en Deuteronomio, cuando le dijo: ustedes son pueblo santo, son como mi anillo de sellar, dice el Todopoderoso? Todo eso lo habían cambiado, porque las circunstancias habían cambiado su enfoque. Iglesia, que las circunstancias que hoy esté viviendo no le cambien su enfoque de amar a Dios. A lo mejor está en su peor temporada. A lo mejor no entiende la economía, la salud, y como decía el joven allá, quizás todo le esté saliendo mal, quizás, pero que no cambie su enfoque. Mantenga su esencia, manténgase amando a Dios. Cuando pierde la esperanza, va a perder la fuerza, pero va a perder el enfoque. No deje que nada, hermano, le nuble la visión. Dios está en su trono firme, rodeado de gloria. Dios no cambia, hermano. Como decía un día, las tormentas pueden moverme a mí, pero no mueven a la roca en la cual usted y yo estamos parados. Repito, no mueven a la roca que es Cristo. Que las circunstancias no cambien, a lo mejor no cambien, no lo sé, o cambien o no cambien, pero usted no cambie su enfoque. ¿Cuántos han decidido amar a Cristo? ¿Se acuerda aquel coro? He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. ¿Quién lo escribió? Un misionero, ¿verdad? Que lo iban a matar, que le quemaron la casa, que le quemaron todo, y aún sin casa lo iban a matar. Dijo: he decidido seguir a Cristo. No cambie su enfoque, mantenga la esperanza. ¿Qué más se pierde cuando, hermano, se pierde la esperanza? Se comienza a hablar negativamente. Esto es fácil entender cuando alguien está cayendo en el valle de los huesos secos. Es fácil cuando se ha perdido la fe, la esperanza, el gozo, el mover de Dios allá adentro. Es fácil. La gente comienza a hablar negativamente. ¿Sabe que Israel ahora no miraba nada positivo? ¿Sabe qué dice el Salmo 126? Cuando Jehová nos hiciere volver de la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Y oiga lo que dice: nuestra boca se llenará. ¿Pero cuándo?
cuando Jehová nos hiciere volver. No. Es que el Señor no estaba pidiendo que tuvieran alabanza cuando volvieren de la cautividad. El Señor le estaba pidiendo que tuvieran alabanza aún en medio de la cautividad. El Señor lo que quiere es que usted se mantenga vivo aún en medio de los problemas que tiene. Las cosas no marchan bien, no importa. Siga amando al Señor. Mantenga el fuego. Templo cristiano, levantemos nuestra fe. Seamos bautizados en el fuego de Dios. Vamos adelante. No dejemos que nada nos apague. Alguien va a decir, pero como a usted no le pasa, no sabe lo que yo estoy enfrentando. A lo mejor no, y no le puedo ayudar más que orar. Pero hay un Dios que le está pidiendo que le va a dar vida a los sepulcros que usted cree que ya no tienen esperanza. ¿Cuántos creen que Dios levanta hasta lo que está muerto? No, se lo voy a preguntar. ¿Cuántos creen que Dios le puede dar vida a aquellos que usted ya lo dio por cancelado? Aquellos que usted dice, no cambia, no puedo, no sé si lo va a lograr. El Dios que usted tiene, el Dios que yo tengo, es un Dios que abre los sepulcros, que abre las sepulturas. Lo que tiene que hacer usted, deje de estar hablando negativamente. Hay gente que solo negativamente habla. Me voy a morir, estoy enfermo. Míreme cómo estoy. Mire qué desgracia. Hermano, cambie por favor. Mírele la cara que está a la par y dígale, mantenga el gozo del Señor. Hay una realidad, y le digo, hermana Mayra, me he empezado a sentir viejo. No, es que, hermano, aunque usted me haga burla, aquí hay gente que nos resistimos a la vejez. Y usted me puede ver viejo por fuera, pero por dentro estoy hecho un águila. Tengo ganas de amar y servir al Señor y trabajar como nunca por su reino. Hermano Víctor, ¿acaso no está así? Aquí hay gente que dice, ya estoy para el tigre. Tenga cuidado. Tenga cuidado. Una hermana decía, yo ya estoy para el tigre. Y el viejito le dijo, yo soy tu tigre. Tenga cuidado. Tenga cuidado, pero pastor, ya no sirvo para nada. La gente que ha perdido el avivamiento se anula, se aparta de los demás. Involúcrese, trabaje. Perdóneme, pero hoy quiero incomodar su interior. Decía esta mañana, el día que les predique lo que ustedes quieren oír, voy a cometer un error, porque muchos quieren salir contentos. Y yo les decía, mejor que salga molesto diciendo, esa palabra me duele, pero la voy a ir a practicar. Cuando se pierde la esperanza, se empieza a hablar negativamente. Ya no hay alabanzas. Y es fácil. Es fácil cuando alguien está dejando que se le apague el fuego. Se le nota que ya no quiere estar en el ambiente espiritual. En cambio, aquellos que tienen fuego dicen, hermano, cuente conmigo. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos a hacer la obra del Señor? Porque quiere hablar. Activa la palabra del Señor. Quiere salir del sepulcro. Quiere activar la esperanza. Número 4, ¿qué se pierde? Cuando se pierde el fuego, la esperanza. Ya vimos que es la esperanza, estar seguro que Dios va a hacer algo, aún en medio de la crisis. Se pierde la unidad. Le pregunto, ¿cómo estaba la nación de Israel en el capítulo 37? ¿Dónde estaban los huesos? Regados. Dice dispersos. A tal grado que Dios le dijo a Ezequiel, aunque estén al extremo de la tierra, oiga, aunque un hueso esté en El Salvador y el otro esté allá por, no sé, Oceanía. Aunque un hueso esté aquí y el otro esté allá por, ¿cuál es el último país de Sudamérica? Chile. No importa dónde esté, dice el Señor, yo voy a abrir los sepulcros y se va a recoger hueso con hueso. Porque en la cautividad Israel cometió un error, perdió la esperanza, porque se desunieron y no empezaron a trabajar en equipo. Iglesia, yo sé que usted me está ayudando para tener un avivamiento maravilloso en esta casa, porque un avivamiento cambia la sociedad, cambia la familia. Hay sanidades, hay milagros, hay salvación, hay dones. Y yo sé que usted me está ayudando a orar por eso. Pero para lograr eso tenemos que mantenernos
unidos, porque el día que perdemos la unidad se pierde todo. Como dice Hechos capítulo 2, que el día que vino el Espíritu Santo estaban todos unánimes, juntos, esperando la promesa, porque no hay despertar espiritual si no hay unidad. Tiene que haber unidad en el cuerpo de Cristo. Número 4, cuando se pierde la esperanza. Número 5, se pierde la imagen. Oiga, Israel, cuando le dice Ezequiel, ve al valle de los huesos secos, Ezequiel estaba, créame lo que esa visión yo no quisiera verla. Imagínese usted que Dios lo lleve donde dice que el extremo era hasta el cielo, para describir la magnitud de la visión. De repente en la visión, Daniel en el espíritu, fue lo primero que enseña esta mañana. Escucha la predicación, que es muy diferente. Y cuando se empieza a ver aquellos huesos secos, tirados por todos lados, pero dice la Biblia que aquello no tenía piel ni tendones. Imagínense esto. Y de repente Ezequiel empieza a profetizar, y el hueso aquel que estaba ahí empieza a correr, hermano, a caminar como que era de esos, no sé cómo se llaman, unos gusanitos, me imagino yo, hasta que llega con el hueso, empieza a echar tendones, empieza a echar piel. ¡Ja! Parece de terror esto. Empieza a echar piel. Y Daniel no dejaba, Ezequiel no dejaba de profetizar, porque él empieza a ver que aquello que era un cementerio, ahora dice, oh, qué palabra, ahora dice, y aquellos que les profeticé eran como un gran ejército de pie. ¿Sabe por qué? Lo que habían perdido la imagen, habían perdido, hermano, el diseño. Pero el avivamiento no va a volver el diseño, el avivamiento no va a dar vida, el avivamiento va a ser una iglesia como nunca en la historia, porque la iglesia va a empezar al diseño original por el cual fue creada. Hemos perdido la imagen. Repito, hemos perdido la imagen. Con todo respeto, iglesia, pero ya no se marca la diferencia entre la iglesia y el mundo. Nos vestimos igual, hablamos igual, caminamos igual. El día que nos vistamos diferente, el día que hablemos diferente, el día que allá afuera, cuando alguien me dé la mano y yo le dé la mano y me diga algo corre en su cuerpo, ese día es que la iglesia ha recogido la imagen. Ese día que allá donde usted trabaje le digan, aquí donde usted trabaja se siente algo diferente, todo prospera igual que José. El día que allá donde trabaje, cuando usted ore, la gloria de Dios se siente. Ese día hemos recuperado la imagen de la iglesia. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que cuando Daniel, que estaba en Babilonia, ya casi a la parte final del cautiverio de Babilonia, dijeron que no debía de orar, que debían nada más de honrar al rey de ese momento. Dice que Daniel siguió orando. Siguió orando. Nada lo detuvo. Pero hay un escritor que dice, el problema no era que Daniel oraba, el problema era cómo Daniel oraba. Repito, el problema no es que Daniel oraba, el problema es cómo Daniel oraba. Y cómo Daniel oraba, ellos veían que la oración de Daniel tenía un efecto, tenía un resultado maravilloso. El problema hoy no es que la iglesia no cante, el problema hoy no es que la iglesia no ore, el problema hoy no es que la iglesia no predique y evangeliza, sino cómo lo estamos haciendo. A veces en las noches o en las madrugadas que he venido a abrir o a estarme un rato en la presencia de Dios, siempre que entro le digo, Señor, ¿cuándo van a cambiar las cosas aquí? Porque para mí es tristeza saber que hoy en la noche voy a volver a venir a encender las luces, que usted vino, se fue para la casa, y perdóneme, pero que ya sea el otro domingo usted va a volver con su mismo nivel espiritual.
porque no ha pasado nada. Alguien aquí me está entendiendo. Cuando se pierde el fuego de Dios, se cae en la misma monotonía. Y decía esta mañana, el pecado no es congregarme porque ya soy salvo. El pecado no es pecado conformarme, decía, ya voy para la gloria eterna. Pero nunca el Señor quiso salvarnos para que usted diga, ya soy salvo, es lo más importante. Y quede el propósito, quede el llamado, quede lo que Dios quiere que usted haga acá, no allá arriba, acá. ¿Saben ustedes por qué Israel llegó 70 años cautivo? ¿Por qué Israel cayó 70 años en Babilonia? ¿Saben ustedes? ¿Por qué no fueron 80? ¿Por qué no fueron 50? Esta semana, leyendo Segunda Crónicas, en el último capítulo 36, 20 de Crónicas, dice que ellos comenzaron a estudiar la Biblia y empezaron a ver que los años eran 70. Oiga esto, de acuerdo a la profecía de Jeremías, porque Israel no había dejado descansar la tierra 70 años. Cada 7 años la tierra tenía que descansar. Israel no dejó descansar la tierra. ¿Qué hizo el Señor? Pasarle la factura de la cautividad de 70 años. A ver si me entiende. Esto no es moraleja, es bíblico. Usted puede seguir cometiendo las faltas que quiera, pero no se le va a pasar la factura al final por lo que usted hizo. Se le va a pasar desde el momento en que usted quebró una promesa. El que tiene oídos para oír, que oiga. Lo estudie después. ¿Qué se pierde? Cuando se pierde la esperanza, se pierde la imagen. Ay, hermano, esto sí es duro. Pero lleve a muerte espiritual. Cuando se pierde el fuego, cuando se pierde la esperanza, la vida, se entra a la etapa más dura, y es a la que usted y yo debemos de evitar. Yo le tengo miedo a un estado de putrefacción, a un estado de descomposición. Te voy a decir, pastor, ¿es capaz? Sí. Le pregunto, ¿cree usted que cuando, perdone mi imaginación, pero yo no creo que los huesos huelan, echen fragancia? Yo me imagino que cuando llega Ezequiel por el Espíritu a la visión y le dice, esta es la casa de Israel, y lo lleva, le voy a contar esto, le voy a contar esto, perdóneme, yo, no hay niños, si hay, pues no, que no le dé miedo. Cuando enterramos a una de mi familia, nos habían prestado el nicho, porque no queríamos enterrarla en tierra, sino que en los pueblos, hermano, no es como los nuevos cementerios que las cajitas están para adentro y son de cemento. No, en los pueblos, si no hay nicho, abren el hoyo 9 hacia abajo, 9 cuartas le llaman en los pueblos, a ver si me entiende. Ya queda el hoyo y lo mete. Entonces dijo el esposo, mi cuñado, yo no tengo valor de que le tiren esa tierra encima, se siente feo. Voy a prestar un nicho. Y dijo, y de luego yo me comprometo a mandar a hacer esas casitas que hacen para luego sacarlo. Perfecto, hicieron eso. La logramos meter en una de esas cosas de cemento, a casitas. Pero ya al tiempo se nos avisó y dicen, miren,
ya quieren ocupar el. Perfecto, dijo el cuñado, yo ya mandé a hacer el mío. Ahora hay que pedir permiso para sacar en este caso el cuerpo y pasarlo al otro. Cuando ya llevaba días, entonces fuimos. Yo quería ver, a ver qué pasaba. Y cuando lo estábamos sacando, hermano, se nos cayó la parte de abajo de la caja. Ya llevaba tiempo. Entonces quedó la cosa blanca ahí. Y aunque ya no estaba el cuerpo en sí, pero todavía había como un polvo pegado a la figura del esqueleto. Así es, el esqueleto pegado al esqueleto. Y se nos vino aquel polvito en la cara. Y usted sabe lo que algunos somos de delicado, ¿no? Aunque es familia, pero ese polvito no huele a almuerzo, hermanos. Óigame, cuando Israel llega a esa visión, mira que Israel ese día ha estado de descomposición. Mi pregunta es, si viniera hoy y viera el estado espiritual de la iglesia, ¿cómo está nuestra justicia, nuestras obras? ¿Cómo está nuestro estado espiritual delante de Dios? Y cuando no hay avivamiento, hay muerte. Y cuando hay muerte, hay, decíamos, un estado de putrefacción. Hay un estado no agradable. De hecho, la Biblia dice que nuestras obras sin Cristo hieden y son como trapo de inmundicia. Por aquellos que no lo saben, el trapo de inmundicia, perdone usted, perdonen, pero era como en aquel entonces. No habían toallas sanitarias, usaban pequeños trapitos. A eso se le llamaba trapo de inmundicia. Dice Isaías, así son las obras de muchos de ustedes, le dice a la nación de Israel. Como las obras de ustedes son como trapo de inmundicia delante de Dios. Porque cuando no hay vida espiritual hay muerte. Y cuando hay muerte es porque ha entrado el pecado. Y cuando ha entrado el pecado se va la vida del Espíritu Santo. Y Dios quiere que usted y yo volvamos a la vida. Quiere que volvamos al estado el cual el Señor, hermano, quiere que estemos. Israel dijo, pereció la esperanza, pereció todo, estamos en ruinas, no hay salida. Y Dios le dice a Ezequiel, si hay salida, si hay salida. Y en estos últimos minutos le resumo tres cosas, hermano, cómo volver a la vida o a la esperanza. Número uno, el Señor le dice, profetiza palabra de Dios, hijo de hombre. Óigame, lo primero que le dice el Señor para que un pueblo se avive, profetiza palabra de Dios. No me voy a detener mucho porque esto más o menos parecido lo apliqué esta mañana. Pero número uno, me dijo entonces, profetiza sobre los huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. ¿Cuántos creen que puede haber vida y vida en abundante en este tiempo? ¿Sabe qué hay que hacer? ¿Sabe cómo la gente de antes vivía conectada a Dios? Me recuerdo de una anciana que aun cuando su hijo andaba en el mundo revolcándose en el pecado, ¿sabe qué hacía? No importa, decía ella, si le va a calar o no le va a calar. Agarraba su Biblia y abierta se le iba a poner en medio del pecho.
Y le decía al Señor, esa palabra tiene vida. Esté dormido. Y ella en secreto llegaba y dice, hermano, y le leía la palabra a aquel hombre rebelde, borracho, drogo. Y le leía y luego le ponía la Biblia en el pecho. Y le decía, yo sé que esa palabra tiene vida. Y sabe que ese hombre del cual le hablo hoy, es uno de los pastores de Asamblea de Dios. ¿Sabe por qué? No sé si me va a entender, pero va a haber vida en nuestra familia. Va a haber vida en la sociedad. Va a haber vida en la iglesia. Va a haber vida en el templo cristiano. El día que profeticemos palabra, el día que hable palabra, esté en su casa, hable palabra, háblale palabra a sus amigos, háblele palabra a su familia, la quiera o no la quiera, háblele palabra en la oficina, hablemos palabra siempre, hable palabra del Señor. Jóvenes, a veces hablamos de todos los cómo va a quedar constituidos los equipos de la Champions y de la Liga y no sé qué. Hablemos palabra, hermanos que se reúnen para hablar de los diferentes problemas de la vida. Hable palabra en su casa, profetice palabra. Esta palabra, dijo Pedro, es la palabra profética más segura. Más segura. Perdóneme, pero eso es charlatanería que la gente dice: voy a comprar el Salmo 91 y lo voy a poner en mi negocio. Eso es espiritismo, hermano. Y la sangre de Cristo tiene cubierto este lugar. No, hombre, es que no es eso. Es que usted se meta a la palabra y hable palabra siempre. Un amigo pastor, que creo que está en Bélgica, dice que él le huía a la mamá, porque cada vez que dice, él me contó que cuando él le iba a traer al aeropuerto, allá de una cuadra venía y ya le venía gritando Biblia, y ahí le daba pena. Y dice que dijo: no, yo no voy a ir a traer a mi mamá, dijo, porque el Señor ahí en el aeropuerto ahí se va a poner a predicarme. Y contaba el pastor Palma contaba que dice que una vez, dice que dijo él: ya la hice, no me gritó Biblia hoy, solo esperó que llegara. Y dice que le dijo: arrodíllase, porque ahora o acepta a Cristo o no nos movemos de aquí, de este aeropuerto. Pastor por muchos años. ¿Sabe cuándo vamos a volver a la esperanza? El día que la iglesia hable palabra. Use sus redes para palabra. Use todos los medios para palabra. Hermano, donde quiera que lo ponga, habla palabra. Mire, es increíble, pero yo veo que esto, hasta los niños a veces se ponen a bromear. Y cuando están bromeando, de repente están bromeando con textos bíblicos. Eso indica que hay palabra. Alguien aquí me dice: yo no tengo palabra. Uy, hermano, tal vez no me puede dar un estudio articulado, pero aquí hay gente que sabe tanta palabra. El problema es que no le ha dado la importancia. ¿Qué fue a hacer Ezequiel? A recoger hueso por hueso, a ponerlos en su lugar. No, él no fue a tocar ningún hueso. Él fue, hermanos, a declararles, a profetizarles palabra de Dios. ¿Sabe qué necesita este país? Palabra de Dios. Solo promesas falsas y políticas aquí y otra cosa. Lo que necesita este país es palabra de Dios. Lo que necesita cada matrimonio es palabra de Dios. Lo que necesitamos más en el templo cristiano es palabra de Dios. Profetiza palabra. Abre palabra, hermano. Declare palabra de Dios. Yo me da risa por lo que le voy a contar, pero es verdad. Cuando mi mamá miraba que venía el accidente, que estaban muriendo las gallinas de todos los vecinos, como siempre tiene gallinas, y cuando llega la hermana Mayra se las come. Cuando llegamos, las gallinas se esconden. Ahí vienen que nos comen. Pero ¿sabe qué, hermano? Cuando miraba que estaba, y eso es verdad lo que le voy a contar, empezaba, hermano, a leer la Biblia y decía: caerán 1000 y 10,000 a la gallina, y no se le moría. Solo cuando llego yo se mueren. Ojalá que estas gallinas no vayan a estar viendo esta transmisión, porque no se van a dejar agarrar. Número 2, para que volvamos a la esperanza y a la vida y al avivamiento y dejemos el valle de los huesos secos. Número 2, tenemos que ir a la raíz. A la raíz del problema. Estoy terminando. Mire lo que dice el versículo 9.
Y me dijo: profetiza. ¿A dónde? ¿A dónde hay que profetizar? Óigame, ¿sabe cuál es el problema de nosotros? Que cuando tenemos problemas atacamos al problema, pero no atacamos la raíz del problema. Líderes que están aquí, ¿sabe por qué estamos como estamos? Porque a veces atacamos el problema, pero no atacamos la raíz. ¿Cuántos han visto la imagen de aquel conejo que se está riendo del otro conejo porque está arrancando un montecito bien chiquito, y el otro conejo le está haciendo chiste porque el otro está arrancando una gran macoya? Pero cuando lo arranca, así la zanahoria es chiquita. Pero aquel que está arrancando la pequeña matita, trae una gran zanahoria. ¿Sabe cuál es el problema de la iglesia? Que atacamos lo de encima, no lo de adentro. ¿Sabe por qué? ¿Sabe hasta cuándo vamos a tener un despertar y vamos a dejar el valle de los huesos secos y vamos a volver a la esperanza? Hasta que el día que entendamos que hay una raíz. Hermanos, hagamos un estudio profundo de nuestras vidas y veamos por qué no avanzamos. Veamos, iglesia, por qué no estamos actuando conforme a lo de Dios. Ezequiel dijo: profetízale al espíritu. ¿Cuál espíritu? ¿Cuál espíritu? Si eran huesos inertes, si eran cadáveres. Pero es que aquí está la clave. Profetízale al espíritu. Y el espíritu con mayúscula, ya el Espíritu Santo le dio vida al espíritu. Porque de nada le sirve. Aquí tengo gente ahorita que está de cuerpo presente, pero su espíritu ya está en el almuerzo. Me está oyendo su lindo cuerpo, pero ya no su espíritu. Termino. Cuando la cierre, porque termino. Lo tercero que necesitamos para volver a la esperanza, a la vida, al avivamiento, es simplemente obedece. Hermanos, póngase en pie, por favor. Dios lleva a Ezequiel al escenario más terrible de la Biblia, del estado de la nación de Israel. Pero escúcheme, en ese estado Dios lo manda a hacer su obra. Y créamelo. Yo quiero que usted sea Ezequiel un momento. Yo ser Ezequiel y mandarme a predicar a ese escenario, y que usted le diga: huesos, tomen vida. Y esto es lo que no hemos entendido, que nosotros necesitamos que nuestros ojos puedan contemplar el panorama para nosotros actuar. Y Ezequiel sabía que estaba en una condición de las más terribles de la nación de Israel, pero sin importar cómo estaba, él simplemente obedece y dice: profeticé pues como me fue mandado. Profeticé como me fue mandado. Y hubo ruido mientras yo profetizaba, y aquí que tembló y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Solo la primera frase, léala conmigo. Profeticé como me fue. Una vez más, profeticé como me fue. Oiga, creo que muchos de los que estamos aquí, incluyendo el pastor, Dios me ha pedido a veces que yo haga cosas espirituales dentro y fuera del culto, y por miedo a enfrentarme al escenario natural no lo he hecho. ¿Cuántas veces Dios le ha dado una palabra a usted para alguien, pero cuando mira el escenario mejor se la retracta y se la lleva?
¿Cuántas veces cuando Dios le ha dicho tienes que hacer esto, no lo hace? Porque cuando mira el escenario dice, este escenario no me va a creer. Pregúntele a Ezequiel, ¿cómo le iba a decir? Huesos secos, digan amén. ¿Cómo le iba a decir eso? ¿Algún hueso aquí puede adorar al Señor? ¿Cómo iba a decir eso? Si estaba en un escenario de muerte. No importa si decían amén o no amén, si cantaban o no cantaban. El avivado no era allá, el avivado era Él. Esto tiene que enseñarnos a los que ministramos, que ya sea que usted se avive o no, el avivado es el Ezequiel. Si otras iglesias tienen o no tienen lo que nosotros tenemos, ese no es problema nuestro. El avivamiento tiene que ser suyo, tiene que ser mío. Usted tiene que metérselo en el corazón. Tenemos que volver a la esperanza. Es el tiempo de dar vida. Iglesia, es el tiempo de dar vida. Es el tiempo de decirle, Señor, necesito entender esta palabra hoy. Necesito, Señor, entender. Gracias esta mañana por entender y por revelarnos esta palabra al corazón ahora, y poder extraer dos predicaciones de un mismo capítulo con diferentes contenidos y